Hola a todos, bienvenidos al tercer video de nuestro curso de Cloud Computing básico. En esta oportunidad les traigo un video donde vamos a entender los conceptos básicos del Cloud Computing. No siendo más, empezamos con la presentación. El primer concepto básico tal vez ya se les hace un poco conocido, que es IaaS, que son las siglas de infraestructura como servicio en inglés. Como vimos anteriormente, infraestructura como servicio se traduce básicamente a cuando yo contrato un servicio que me ofrece, por ejemplo, un servidor virtual donde yo puedo desplegar mis aplicaciones, por ejemplo, donde yo puedo poner mi sitio web, donde yo puedo tener mi propio servidor de Git, por ejemplo, etc. Tenemos también plataforma como un servicio, que ya lo habíamos visto anteriormente y que no es muy utilizado realmente, dado que es algo limitado en ciertos aspectos. Por ejemplo, supongamos que tú eres un desarrollador y que estás trabajando sobre un entorno de Google. Estás desarrollando una aplicación, por ejemplo, de recaudo, de cartera, y por X o Y motivo se requiere hacerlo sobre una plataforma que solo funciona en la nube. En este caso, digamos que es una plataforma de Google. ¿Por qué digo que es muy limitada y por eso mismo poco usada? Es por ese mismo tema, porque es una aplicación que te toca sí o sí desarrollarla en esa plataforma, que si la quieres sacar de esa plataforma, probablemente te va a tocar hacer mucho sobreesfuerzo para ponerla a funcionar en tu máquina local, en un IDE local, por ejemplo, en un entorno de desarrollo local, etc. Por eso este servicio es, digamos, el menos frecuentado. Continuamos con el software como servicio, que también lo vimos en la clase anterior, y básicamente se traduce a lo que son, por ejemplo, un antivirus. Cuando tú contratas un antivirus, lo contratas por un periodo de tiempo de 1 año, 2 años, 6 meses, etc. Depende del plan que ofrezcan. ¿Por qué es un software como servicio? Porque de entrada sabemos que el antivirus es un software que se instala en tu máquina y que te brinda el servicio de protegerte contra amenazas en la red, en el correo, etc. Anteriormente era muy popular que se comprara un software en específico para las compañías. Por ejemplo, un software tipo producto, el cual requiere un licenciamiento, y se veía que se compraban ese software 10 licencias. Entonces eran 10 licencias que tenías como límite. Por ejemplo, hoy en día ya no es muy popular eso, y es a muy bajo costo que llegó el software como servicio. Otros ejemplos muy claros pueden ser, por ejemplo, como lo es Trello, los tableros Kanban, que ya tal vez algunos de ustedes conocen, como lo son Google Drive con sus aplicaciones Google Docs en la nube. Siguiendo con el concepto Shell, vemos la descripción que en informática el Shell
se conoce como un intérprete de órdenes o comandos, lo cual no son más que un sinónimo de instrucciones. Este es un programa informático que provee una interfaz a un usuario y que de esta manera este usuario accede a los servicios del sistema operativo. Dependiendo de la interfaz que empleen, los shell pueden ser de líneas de texto, por sus siglas en inglés CLI, Command Line Interface, o bien sean gráficos, por sus siglas en inglés GUI, que son Graphical User Interface. Continuamos con el concepto script, lo cual no es más que un conjunto de instrucciones anidadas en un archivo de texto plano. ¿Qué identifica un script? Básicamente en Linux, un encabezado como el que vemos en pantalla, que es bin bash, el que estamos viendo aquí en pantalla, y se identifica con la extensión .sh. Muchas veces, por no decir siempre, vamos a identificar un script en sistemas GNU Linux por la extensión sh. En Windows, estos scripts son interpretados por la consola DOS y se les conoce como archivos batch, que traducen un procesamiento por lotes. Y se les identifica estos archivos scripts porque terminan en la extensión .bat. Por ejemplo, tal vez muchos de ustedes han encontrado en algún momento que han descargado algún programa que trae un fichero .bat que diga, por ejemplo, instalación.bat. Entonces ustedes ya saben que eso va a ser un script. Probablemente ese script contenga instrucciones de ir a crear un directorio en tal ubicación, copiar tales determinados archivos a esa ubicación y finalmente ejecutar determinado archivo. Ese es un ejemplo de script. Lógicamente, y como posibles administradores de sistemas o developers o administradores de redes, etcétera, se han visto siempre en la necesidad de crear su propio script. Si aún no han tenido la oportunidad, digamos que es algo que en algún momento todos pasamos por ahí. Todos en algún momento necesitamos suplir una necesidad muy específica y no nos queda más que construir nuestro propio script que nos facilite y automatice dichas tareas. Por ejemplo, cuando tenemos una costumbre, digámoslo así, de instalar Apache en un servidor Linux y a su vez instalar una aplicación que corra sobre ese Apache, podemos crear un script y va a ser mucho más fácil correr un solo script que se encargue de ejecutar paso a paso los comandos que siempre frecuentamos ejecutar, a ejecutar siempre uno por uno esos comandos. Entonces esa es la gran utilidad de crear tus propios scripts. Siguiendo con cron job, que no traduce más que una tarea automática o programada. Su definición es muy clara. Tenemos una imagen de referencia en Linux donde hay un software que se llama precisamente cron y le pasamos unos valores que son todos estos asteriscos que vemos acá, y seguido le pasamos el comando que queremos que ejecute. Por ejemplo, como vemos aquí, los asteriscos especifican día, mes,
día del mes, hora y minutos. En este caso, esta tarea se ejecutaría todos los días de la semana, todos los meses, todos los días de todos los meses, todas las horas y todos los minutos. Obviamente no vamos a tener una tarea en un entorno real, no vamos a tener una tarea de esta magnitud, ya que muy probablemente vamos a colgar el servidor de memoria ejecutando cada minuto dicha tarea. Entonces, cuando ya se tiene algo en específico, estos asteriscos empiezan a cambiar por valores numéricos. En Windows es lo que conocemos como programador de tareas, el cual vemos en este momento en pantalla. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de MySQL, el cual siempre corre una tarea a las 12 p.m. Aquí está la descripción, 12 p.m. todos los días. Windows ya por defecto nos saca la hora de la próxima ejecución, la hora de última ejecución, etcétera. Pero en mi caso, pues yo la tengo deshabilitada porque era una tarea que realmente no tenía mucho sentido, porque nunca encontraba alguna actualización. Entonces era molesto, en ocasiones estaba haciendo trabajos y me salía la ventana de comandos ejecutando dicha tarea. Continuando con la presentación, tenemos el concepto VPS. ¿Qué es un VPS? Es un servidor virtual privado. Como su nombre lo dice, es virtual, por lo cual traducimos virtual o asociamos a una máquina virtual, un nodo virtual en alguna parte del mundo. Hoy en día este término VPS es muy popular por toda la onda, digámoslo así, de cloud computing. Como administradores de sistemas, desarrolladores, profesionales de seguridad informática, etc., es muy común que nos encontremos con dichos servidores. Por ejemplo, ya sea para tener nuestro propio Git, nuestro propio servidor de aplicaciones, nuestro propio servidor para alojar nuestras aplicaciones o sitio web, etcétera. Realmente es muy útil y es uno de los factores más importantes de este curso. Está muy asociado a lo que es la infraestructura como servicio, ya que cuando tú adquieres un servicio, estás adquiriendo un VPS en múltiples proveedores como lo pueden ser Amazon, DigitalOcean, etcétera, que ya luego los iremos viendo más adelante del curso. Pero es importante que tengan claro este concepto antes de llegar hasta allá. Sí les puedo decir que es muy importante que se graben este concepto, porque les va a ser de gran ayuda en un futuro para entenderlo mejor. Un CDN es una red de entrega de contenido. Básicamente, para explicar este concepto, quise usar esta imagen, la cual representa una persona accediendo a un sitio web. Digamos que tú eres el punto rojo y estás accediendo a un sitio web que está alojado en un servidor en Perú, por ejemplo, y el tiempo de respuesta es de más de 3 segundos. ¿Para qué? Para mostrarte una imagen, un video. Esto es sin un CDN, que es un Content Delivery Network, y con un CDN
podemos ver que a pesar de que tú estás accediendo a ese mismo servidor, tú estás adquiriendo una respuesta de otro nodo que está más cerca a ti, y asimismo puedes tener múltiples nodos alrededor del mundo, que son todos estos puntos. Cuando tú accedes a un sitio que trabaja con CDN, el tiempo de respuesta es mucho más rápido. Por ejemplo, no vas a encontrar que el tiempo de carga de un sitio web que usa CDN a uno que no va a ser el mismo. Obviamente el que usa CDN va a ser mucho más veloz, y es por eso que se recomienda los CDN para optimizar sitios web también. El Cloud Storage o almacenamiento en la nube, como lo vimos en la clase anterior, son los servicios de almacenamiento tales como OneDrive, como lo son Google Drive y como lo son Dropbox. Es simplemente tener nuestros archivos, nuestra información alojados en los servicios de la nube que prestan dichas compañías, como lo son Microsoft, Google y Dropbox. A su vez los podemos acceder en cualquier sitio que nos encontremos, en cualquier dispositivo, etcétera. Por eso decimos que es Cloud Storage. Cabe resaltar que hoy en día casi todos los proveedores de este servicio nos otorgan gratuito una cantidad de gigas para almacenar nuestros archivos, y solo nos cobran lo que usemos de más. Si usamos 2 gigas de más, aparte de la capa gratuita que nos dan, nos cobran 2 gigas de más, lo cual es muy asequible, porque no es lo mismo que pienses en comprar un disco duro, por ejemplo, más grande, a que pienses en comprar 2 gigas más de almacenamiento en la nube. Bash es un programa informático cuya función consiste en interpretar órdenes, y a su vez es un lenguaje de consola. Este es el intérprete de comandos por defecto que viene en la mayoría de distribuciones GNU Linux y además sistemas Mac. También se ha llevado a otros sistemas como Windows y Android. Hosting o alojamiento es un servicio que permite la publicación de un servidor web, y cuando contratamos un servicio de hosting estamos contratando un servicio pero donde no estamos solos, donde estamos con cientos de usuarios en un mismo servidor y a un precio muy bajo, que nos sale más barato que tener un servidor consumiendo energía en nuestras instalaciones físicas, etcétera. Básicamente, cuando accedemos a un sitio web, una página web, estamos accediendo a un directorio que está alojado en algún hosting. Estos hosting ofrecen servicios, instalaciones de WordPress, backups, etcétera, múltiples servicios. Claros ejemplos son GoDaddy y HostGator. Así como estos dos, hay muchísimos más proveedores de hosting alrededor del mundo, pero yo tomé en este caso estos dos, que son pues los que en mi opinión son los más conocidos y famosos. Retomando un poco, cuando accedemos a una página web, estamos accediendo al directorio de un servidor, en este caso el servidor del hosting. En ese directorio se encuentran todos los archivos que hacen funcionar nuestro sitio web, y a su vez se encuentran todas las configuraciones de acceso, de permisos, etc. De igual forma, un hosting se puede utilizar para almacenar nuestros archivos
para utilizar nuestro servidor de correos, por ejemplo, corporativo, asociado a nuestro dominio. Si tú tienes un dominio estudiante.com, por ejemplo, y adquieres un plan de hosting que tiene un cPanel, un panel de administración, y tiene un servidor de correos, vas a poder tener tu propio correo, digamos tu nombre @estudiante.com, por si en algún momento te llegaste a preguntar cómo se hace todo eso para tener tu propia cuenta con dominio personalizado. Es de esta manera, a través de un hosting. Finalizando con la presentación, tal vez te preguntes cómo o en dónde se encuentra un VPS. Por ejemplo, no va a estar en la nube, en una nube literalmente en el cielo. Obviamente tienes que tener presente que hablamos de la nube, pero todos estos sistemas están corriendo en un servidor físico. A diferencia que estos servidores son de última generación en data centers con las mejores adecuaciones que puede haber bajo todas las normas internacionales, etcétera. Entonces no va a ser lo mismo que tengas tu servidor en una bodega, por ejemplo, en el sótano de tu compañía, a que lo tengas en la nube, donde sabes que está en un cuarto de servidores, pero es un cuarto de servidores como este, que tiene la temperatura adecuada, que sabes que si se interrumpe la energía, tienen muchos data centers como este respaldo para mantener tu sitio online 24/7, lo cual es una ventaja muy competitiva en el mercado. Entonces quería mostrarte esta imagen para que te des una idea de cómo y dónde están alojados todos los servidores virtuales, todos los nodos virtuales que adquirimos. No siendo más, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, déjanos un like y un comentario con tus sugerencias de qué podemos mejorar, o escríbenos al correo que aparece en pantalla, y te espero verte en la próxima clase.